Cuántas alegrías cargan tus capulíes, cuántos saltos y brincos lucen tus patios. Casa Museo César Vallejo, cuánta tristeza aún al ver el pollo, ya sin madre, ya sin Miguel, ya sin ti, no vive ya nadie, es cierto, pero estás tú, hecho verso, hecho poesía, hecho canción. Se sienten pasos, es cierto, pero descalzos, pasos de junco y de rita, pasos de pachos santiagueños, héroes casos, pasos de junco y de rita. Pasos de machos santiagueños, pasos guerreros, pasos vallejianos. Casa Museo César Vallejo, no vive ya nadie, es cierto, pero estás tú, hecho verso, hecho poesía, hecho canción. No vive ya nadie, es cierto, pero estás tú, hecho verso, hecho poesía, hecho canción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial de nuestro concurso Notas Migratorias César Vallejo 2024, conectados directamente con la tierra natal del poeta de los Heraldos Negros de Trilce, de España, aparta de Mieste Cáliz, Santiago de Chuco, y con nuestro anfitrión Tito Pereda, Tito Perú, que de alguna manera está envuelto de esa vivencia todavía, como lo decía el tema musical, eh, que palpita al ritmo de los santiaguiños, en este caso la gente de Santiago de Chuco, la gente altoandina, como se les denomina, los peruanos de acero inoxidable, aquellos que no son el Perú llamado Lima, sino el Perú tal vez olvidado muchas veces, pero que se atrevió a llegar a París y está por allá en el Montparnasse, al lado de grandes luminarias de lo que significa la intelectualidad mundial. Y qué mejor que invitarlos a que primero pongan mucha atención en lo que va a ser el recorrido de esta casa histórica para nosotros y muy querida a nivel de nuestros valores humanos, para que luego hagan sus preguntas en algunos pequeños espacios que tengamos dentro de lo que nos vaya relatando Tito, algunas inquietudes tal vez respecto a lo que ustedes puedan tener como parte investigativa del aporte intelectual del poeta de los Heraldos Negros, César Vallejo. Traten de mantener sus micrófonos apagados mientras que no participan, para que de esta manera solamente esté activo el micrófono de nuestro guía. Así es que, por favor, en la medida de lo posible,
silenciar los micrófonos. Bien, vamos a darles la bienvenida con un fuerte aplauso a Tito desde Santiago Chuco. Hola, buenos días. ¿Y me escuchan? Sí, buen día. Perfecto, Tito. Bienvenido. Un saludo cordial a todas las damas y caballeros de Migratorias César Vallejo 2024, ¿sí? Desde acá de la provincia de Santiago Chuco, capital de la poesía del Perú, ¿no? Con el agradecimiento especial de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que dirige acertadamente el doctor Víctor Primitivo Lujanchero, damos inicio a este recorrido virtual desde el punto donde nació el poeta César Vallejo. César Vallejo, pues ya en la actualidad tiene 132 años, 86 años de su fallecimiento, de su cuerpo. Quisiera hacer un base de introducción, el origen, ¿no?, de la familia Vallejo Mendoza en Santiago Chuco. Data de 1829, cuando José Rojo Vallejo llegó, pues, para casarlo al hacendado más pudiente de Santiago, en Gasmarca, Pablo Manuel Porturas y Corral, con Santos Verde, una lugareña del lugar. Pero llegó un poco delicado, y es ahí donde tuvo que pasar más de un año, y luego se recuperó, y el siguiente año pidió su cambio, pues, a Santiago de Chuco. Trabajó por diferentes lugares de La Libertad. En 1836 llegó a Santiago nuevamente para poder evangelizar en la única iglesia que había, y por ahí se relaciona con Justa Benítez, y nacieron dos hijos, ¿no? Ignacia Vallejo Benítez y Francisco de Pablo Vallejo Benítez, el padre de César Vallejo. Y 10 años después nuevamente llegó a Santiago Chuco Joaquín, Baltasar Joaquín Mendoza, otro sacerdote español, y quien por ahí tuvo pues una hija, la madre de Vallejo, en María Natividad Gorronero, y nace María de los Santos Mendoza Gorronero. Casi 2 décadas después se juntaron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorronero y procrearon 12 hijos. Hay que tener en cuenta, porque normalmente se maneja 11. En realidad eran 12, Vallejo el último de 12 hermanos. Luego, pues ya la mayoría estudia su... Acá tenemos una sala donde está el contexto histórico-social de Vallejo, una estatua de Vallejo. Hay que tener en cuenta que él estudió en 1900 en el colegio municipal, en una escuelita municipal. Luego al siguiente año fue trasladado a la... Conocemos, él viajó pues a Huamachuco para poder estudiar su colegio San Nicolás de Huamachuco. Otro año que se estudiaba, hay que tener en cuenta, del cual estudiaba, Vallejo asiste en 1907, declarado alumno libre. En 1910, una curada. Por eso que el médico que lo vio observó eso y recomendó más de 6 meses estar en Santiago de Chuco. Más bien, en Lima. Más bien ahí se cruza con Domingo Sotil, que lo a Cobamba, Huánuco, Ambo, para que trabaje sí, en la mina, pero no de minero, sino de preceptor de los hijos de él. Por ahí creo el dato se cruza un poquito. Y bueno, como ustedes pueden saber, siempre hay que manejar según, ¿no? Según alguno. Pero antes de eso también trabajó en Roma, de Víctor Larco Herrera, como ayudante de cajero, elaborando las planillas de pago para más de 4.000 obreros. Y es ahí creo que donde vemos tanto en la mina de Acobamba, Huánuco, como se cerca un poco. Y también dentro de eso tenemos de Vallejo, que normalmente queremos, claro que es el poemario Los Heraldos Negros. Pero en realidad, el primer verso de Vallejo data de 1908. 1908.
Entonces, lo que queremos es dar a entender. El verso de Vallejo nace en 1908, ¿sí? A base de un reto, cuando tenía 16 años de edad. Vallejo. Quien reta a Vallejo fue Federico Abril. Ya que ahorita me visitan estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, y vamos a hacer juntos con ellos este recorrido. Les invito a que cierren la puerta, por favor. Hola, buenas tardes desde España. Muchas gracias por la invitación que me habéis lanzado para participar en este bonito recorrido. La verdad es que estoy aprendiendo mucho sobre Vallejo porque toda la información que teníamos era que eran 11 hermanos, hoy me he enterado que eran 12. Me ha llamado mucho la atención. Se oía con mucha dificultad en algunos tramos del recorrido. En ocasiones he perdido el sonido, pero me ha hecho mucha gracia los versos que nos ha recitado Tito Pereda, en los que sí se da una imagen muy jovial y muy alegre de un César Vallejo joven, un adolescente de 16 años, que es una imagen muy sorprendente, la verdad. Hasta lo que conocemos no se parece mucho, claro. Siempre tiene esa imagen de melancólico y triste escritor solitario y abandonado. Así que me ha gustado mucho esta imagen, sí, me ha gustado mucho. Bien, gracias, Matilde. ¿Alguien que desee agregar algo o tal vez preguntar o simplemente comentar? Enrique Marchand de Chile, ahora vamos desde Chile, nuestro ganador de Macondos del siglo XXI. ¿Me escuchas, Enrique? Perfectamente. Ajá. ¿Qué nos puedes comentar de esta parte? Bien, bien. Primero, agradecer la invitación de Jorge a este recorrido tan especial. Quiero también recibir y felicitar a los seleccionados de Notas Migratorias y darle las gracias también a Tito por este recorrido que va a ser muy importante para todos los que queremos conocer más sobre César Vallejo. Mira, mi pregunta es la siguiente. No alcancé a escuchar porque había interferencia en el audio si César Vallejo estudió alguna carrera y si se recibió de alguna de ellas. Sí, a ver, Tito, ¿te escuchaste la pregunta, no? bueno, Vallejo, para tener en cuenta, él empieza a estudiar su carrera superior en 1913 y estudió Filosofía y Letras. En 1915, el 22 de septiembre, él defiende su tesis de nombre el romanticismo, el romanticismo de la poesía castellana. Y con una nota que muchos no lo manejan, 20, 20, 19, 18, 17. 18,4 es la nota de Vallejo en su tesis. Ahora, también, a partir de 1915, estudia 3 años, empieza a estudiar Derecho. Y en 1911 que estábamos dando a entender que se matricula en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Estudió unos meses de medicina también. Pero sí terminó y fue graduado en bachiller de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Ahí escuché perfecto. Muy bien. Sé que algunos espacios tal vez se pierda un poco la señal, por eso voy a tratar de mantenerme un poco donde hay señal. Y justo estoy acá con estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo,
filial Santiago de Chuco, entonces creo que va a ser muy ameno este recorrido porque también vamos a hacer preguntas de ellos. Y qué bueno que vengan para poder, como se dice, interpretar a Vallejo, más no definir, como muchos lo definen a Vallejo. En realidad yo ya me he encargado de interpretar a Vallejo de acuerdo a todo lo que escribe Vallejo. No olvidemos que es un poeta que tiene de todo un poco. ¿Mm? Su poesía, por ejemplo, muchos no tenemos en cuenta que Vallejo, contándole todos los poemas, diferentes poemarios, 255 poemas, pero vuelan 27 como poemas didácticos, juveniles o de circunstancia, ¿no? Y luego tiene pues su narrativa completa, dentro de ellos novelas, cuentos, también tiene ensayos, luego también tiene obras teatrales, César Vallejo. También sus artículos, crónicas, reportajes, ¿no? Traducciones completas, así que sus cartas mismas, ¿no? Como podemos ver a un Vallejo que no se quedó solo en escribir, sino que también desempeña como periodista en Europa de diferentes, para ser exacto el dato que manejo de la Casa de Vallejo, colaboró para 8 revistas internacionales, y dentro de ellas para algunas del Perú. Así que Vallejo, de acá tal vez parto esta parte cuando hablamos un poco de 1916, que se relaciona con la imagen del Grupo Norte, ¿sí? El Grupo Norte, pues, donde encabeza ahí Antenor Orrego, su mentor de Vallejo, y luego también la amistad política con Víctor Raúl Aya de la Torre. Y Juan Espejo Aturrizaga, uno de sus grandes amigos y confidencial, y sobre todo su biógrafo personal de Vallejo. Así que hay muchos datos que vamos a manejar de Juan Espejo Aturrizaga. Ahora, así es Pelusín también, y en Lima en 1918 hay que tener en cuenta la amistad grande con Abraham Valdelomar, José María Iguren y Manuel González Prada. Por eso siempre veo a un Vallejo con ego, ¿no? Como todo santiaguino, creo. De hecho que silencioso, sí, puede ser, sencillo y bondadoso, más no tan humilde, ¿no? Bueno, es mi perspectiva mía, y tenemos acá jóvenes, probablemente ven a Vallejo como el poeta más triste del mundo, y bueno, cada uno tiene su criterio. Entonces, voy a marcar un poquito de los Heraldos Negros, ya la María lo conoce, que fue impreso en 1918, ¿sí? Pero publicado un año después, 16 de julio de 1919. Que no grave. Entonces, lo que queremos dar a entender entonces, que los Heraldos Negros aparece 1919, 16 de julio. Y acá hay un dato importante cuando, por ejemplo, normalmente nombramos el poemario Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España parte de mi este cáliz, pero adicional hay en prosa. Ahora, mis queridos jóvenes, ya que están acá también. Vallejo en los Heraldos Negros contamos 63 poemas registrados, 27 que vuelan como poemas didácticos, juveniles o de circunstancia. En Trilce ya ustedes saben que hay 77, del 1 al 77 números romanos, y uno escribió en París, que se titula Trilce. En poemas póstumos, que se maneja así, son 99. Y en España parte de este cáliz son 15. Dentro de ellos el poema, pues España parte de cáliz también. Entonces, en 1920, por ejemplo, este dato es muy importante porque la mayoría lo manejamos, que Vallejo en 1920 fue encarcelado por sus ideas revolucionarias, socialistas, marxistas, ¿sí? Directamente no fue así, porque Vallejo fue acusado de un incendio. Sí sucedió el incendio en Santiago Chuco en 1920, el 1 de agosto. Sino que ¿por qué acusaron a Vallejo? El problema es que hubo una muerte. A ver, tenemos que hablar un poquito en lo político. ¿Qué sentido? Leguía asume la presidencia y luego Carlos Santamaría, que acusa a Vallejo, era su prefecto de Pardo. Al cambiarlo, se resiente un poco porque era poderoso económicamente. Dice, ¿cómo me va a reemplazar a mí este ferrocarrilero de Parás, ¿no? A gran Carlos Santamaría. Por eso que se colude con los gendarmes para asesinar al nuevo subprefecto. Y por asesinar al nuevo subprefecto, pues asesinaron a Antonio Ciudad, un ciudadano común. Y Vallejo, ¿cómo entra a tallar ahí? Como abogado, porque estudió Derecho, pues 3 años, y él estuvo viendo el caso. Pero dentro de ellos, por ejemplo, se infiltra un seguridad personal que era de Héctor Vázquez, un político, era un abigeo común y corriente que tenía manejo de arma, por eso que él se trepa por las paredes y hiere de muerte a 2 gendarmes. Entonces hubo 3, ¿verdad? Y los 5 gendarmes que eran, 2 mueren, 3 sobrevivientes se escondieron en diferentes casas de Santiago. Y Carlos Dubois, el alférez, se escondió en la casa de Carlos Santamaría.
Y ahí viene todo el problema, porque el pueblo va, ve, dice, no, acá se entra uno, vamos a sacarlo, ¿no? A lincharlo. Pero como Carlos Santamaría no dio acceso a eso, entonces, ¿no? El pueblo fue cuando ya pues toma la decisión de romper las puertas, saquearon todo lo que hubo y incendiaron la tienda, ¿correcto? ¿Cómo queda Vallejo? Ahí se teje, pues. Diferencia con la familia Vallejo Mendoza, los hermanos que apoyaron a Leguía, o también por una enamorada. Tal vez el nombre le doy porque el dato que he leído es así, Gamina Salamanca López, que los dos se enamoraron de la misma chica. ¿Y eso qué quiere decir? El pasado hay que guardarlo secreto, ¿verdad? No que lo ame tanto. Hay circunstancias cuando está con tu pareja. Entonces, toda esa situación, entonces lo vemos desde ese punto de vista. ¿Sí? Y si hay alguna pregunta referente a eso, porque yo sé que se maneja diferentes especulaciones y hipótesis también referente al encarcelamiento de César Vallejo. Ajá. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta sobre esta parte de nuestros concursantes. ¿Alguna inquietud? ¿Nos escuchamos? ¿Me escucháis? Ah, sí. Sí. Yo quería preguntarle cuánto tiempo estuvo encarcelado, porque se dice que fueron más de 3 meses y como hay datos que no concuerdan con su biografía, me gustaría que aclarara un poco este punto y cómo era, qué tipo de encarcelamiento, cómo era el presidio, bueno, un poco quién lo asistió, si lo ayudó a alguien. Ujú. Gracias, Matilde. Claro, Vallejo estuvo preso 112 días, inocentemente, pero también donde fue encarcelado, de hecho que ya todos sabemos cómo es una cárcel, ¿no? Y en ese tiempo un poco que era más drástico como que ahora, ¿no? Ahora hay preferencias. Entonces, Vallejo sí lo sufrió, de hecho, y dentro de la cárcel también se inspira en algunos poemas de Trilce, para ser exacto. Se maneja que todo lo hizo en la cárcel, pero no es así, jóvenes también. Según los datos que manejo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es que Vallejo solo escribió 8 poemas en la cárcel. Dentro de ellos el poema 18, ¿no? Son 4 las paredes de esta celda, dice Vallejo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos datos. ¿Por qué él empieza a escribir Trilce desde 1918? Probablemente desde que muere su madre, ¿no? En 1918, el 8 de agosto. Por eso que tenemos el poema también en Trilce, poema 65. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, dice Vallejo. Entonces, hubo muchos reclamos, tanto de estudiantes intelectuales del Perú, para poder que Vallejo sea liberado. Por eso que el 26 de febrero de 1921, Vallejo sale en libertad condicional. ¿Sí? Libertad condicional. Y más adelante, pues, publica su segundo poemario, que es Trilce, que la mayoría lo conocemos. Me quería atrever un poquito a contar esta parte de Trilce, porque normalmente se maneja que Trilce es, pues, relacionamos triste y dulce, ¿verdad? La mayoría creo que lo maneja de ese dato. Pero tenemos más datos, incluso dicho. Por ejemplo, del doctor Carlos Caballero hace mención que trilce significa trigo dulce. Del doctor Danilo Sánchez León hablamos trizar, que Vallejo al entrar a la cárcel, pues tritura todo, o vuelve de nuevo a hacer todo trilce. Pero también hay otro dato que Vallejo cuando era niño golpeaba un fierro y sonaba trilce. ¿Qué completaba Vallejo? No sé. Trilce, completaba él, ¿no? Luego, también hay otro dato que Vallejo, bueno, siempre hay datos que nos cuentan algunos que sus abuelos han conocido de Vallejo, como la familia Ciudad, por ejemplo, que me visitaron. Me habían dicho, Vallejo era alzadito, mi querido Tito, no es como lo pintamos. Dice que andaba elegantemente de terno y erguido hacia la pileta de la Plaza de Armas. Y es ahí donde por ahí cerca había un señor que pedía limosna, y Vallejo siempre daba propina, por ejemplo, y una de esas veces le da 3 monedas, pero no lo recibió, cayó al suelo y sonó trilins. Bueno, suena, ¿no? La terminación trilce, tril, ¿no? Pero la que se maneja más es la de Juan Espejo Aturrizaga, creo que todos saben. Que Juan Espejo Aturrizaga cuenta que Vallejo se reunió en Lima con Crisólogo Quesada, Francisco Sandoval, otro poeta más, y él quiso firmar el segundo poemario con César Perú. Ahí ve el dato, ay, Tito Perú de la Casa de Vallejo se ha copiado de Vallejo, dice, ¿no? No, yo he funcionado mis apellidos ahí en Tito Perú, así que no estoy cumpliendo a Vallejo ni nada. Pero es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que Vallejo quiso firmar entonces con cráneos de bronce. Incluso se maneja otros nombres, aceros, féretros, cerchando.
Así se iba a llamar el segundo poemario de César Vallejo. Pero al final termina como Trilce cuando no pudieron convencer a Vallejo, porque él seguramente lo pusieron pues con el nombre de Vallejo, y Vallejo dice, no, no va con mi nombre, quiero con César Perú. No lo pudieron convencer, y es ahí donde pues incluso le dijeron, bueno, volver a hacer todo de nuevo te costaría 3 libras. Y es donde Vallejo camina, ¿no? Caminando, pues diciendo 3, 3, 3, incluso la palabra lo deforma, trills, trills. Y en el último ceseo, Vallejo dice que habla diciendo, Trilce, va con mi nombre y mi libro se llamará Trilce. Pero hay un dato, por ejemplo, de 1931, si no me equivoco, 32, que Vallejo en España, César Ruano le aborda una entrevista y a Vallejo le pregunta, ¿por qué escribiste Trilce, no? ¿Y qué significa Trilce? Ahí era que Vallejo cuente, ¿verdad? Pero Vallejo respondió, ustedes creyeron que estaba buscando un nombre intelectual para mi libro, para que digan qué bonito el título de su libro de César Vallejo. Entonces Vallejo respondió, Trilce no significa nada, solo lo inventé. ¿Cómo interpretamos esa parte? ¿Es cierto que de 3 libras o Vallejo dice, no, no, solo lo inventé? Entonces Vallejo ha sido muy cauteloso, no te ha contado todo, ¿no? Vallejo siempre te ha dado un sentido metafórico, sus respuestas irónicas, sarcásticas, ¿no? Por ejemplo, tratando de hablar un poquito ya, Trilce fue publicado en 1922, jóvenes, ¿sí? Octubre, y el prólogo que le escribió fue Antenor Orrego, su mentor. Por eso es que Antenor Orrego siempre hablaba de Vallejo porque era su gran amigo. Incluso que Vallejo, antes que vaya a la cárcel, estuvo escondido en la casa de Antenor Orrego 2 meses. Y acá puede salir otro dato para tener en cuenta que Vallejo ahí probablemente nace el primer verso de Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya recuerdo. ¿Cómo relaciona esa parte? Que Vallejo tuvo una pequeña, ¿no? Allí, eso dentro de Cerrándose la Noche, ¿no? Cuando él se ve, pues, y cuenta gritando, Antenor, auxilio, levanta, ayúdame, dice Vallejo. Antenor, ¿qué pasa, César? Dice, ¿no? Entonces Vallejo dice, me he visto con gente desconocida. Es más, dice Vallejo, me he visto muerto en París y nadie ha llorado por mí. Te aseguro que voy a perder el juicio, voy a ir a la cárcel, dice. 2 meses después, Vallejo fue a la cárcel, jóvenes. 3 años después viajó a París y 18 años después murió en París. Acá está el primer verso. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, dice Vallejo. Vallejo ha sido un promonitor también de su obra. Y eso es muy importante tener en cuenta, ustedes como estudiantes de la Nacional también, y de los jóvenes y escritores y de Migratoria César Vallejo 2024, que estamos ahorita en este recorrido virtual, tenemos que conocer un poco más. Y de hecho, que nosotros desde la Casa de Vallejo ya no finiquitamos que es así, simplemente es una idea más de lo que escucharán de César Vallejo, ¿correcto? Es una idea más. Tu profesor tendrá otros datos, irán a otro lado, y Vallejo era así, y eso tenemos que saber relacionar toda esa historia de César Vallejo. Adelante, si hay alguna pregunta referente a lo que hemos hablado. Bien, a ver, vamos a ver si tenemos a un participante más desde cualquier lugar que nos estén sintonizando. Vamos a ver si tenemos ahí a Niurka. A ver, Niurka, que es cubana. ¿Qué nos dices, Niurka? Bienvenida. Gracias, lo único, o sea, lo primero que voy a decir es gracias porque este recorrido me ha transportado a La Habana, aunque no lo vean. Yo como cubana me vi en aquella casita de la calle de Paula, con su tejadillo de rojo color, la puerta sencilla, la humilde ventana, los 2 tabloncillos del tiempo español. ¿Sabes? Estoy hablándote de Martí. La casita, ya digo, me transportó, y de hecho también me transportó como Vallejo predijo su muerte en París. José Martí dijo, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Y así murió también José Martí. Son tantas las similitudes que tenemos en nuestros pueblos, entre nuestros pueblos, son tantas las cosas que nos acercan, que estoy muy agradecida
de estar ahora mismo, mi corazón, mi alma está ahora mismo allí en Santiago. ¿Cómo es que se llama la ciudad? Disculpe. Santiago de Chuco. Santiago de Chuco. Estoy en Santiago, una parte de mí está en Santiago de Chuco y la otra está en La Habana, Cuba, recordando a estos dos hombres. Y bueno, sí tengo una pregunta. Yo quisiera saber si, ¿por qué Vallejo nunca regresó o si regresó a Perú después de haberse ido a Europa y de haber hecho su vida entre España y Francia? Él regresó, pudo regresar y si no, ¿por qué? Bueno, primero hay que hablar que Vallejo parte de Santiago de Chuco, Perú, el 17 de junio de 1923. A la edad de 31 años, en el vapor La Oroya, 26 días de viaje, llega un 13 de julio. Se manejan muchos datos, ¿no? Que yo he leído en realidad bastantes libros. Si Vallejo se fue huido, lo botaron del Perú. Él sale en libertad condicional, hay que tenerlo claro, pero no tenía impedimento de salida del Perú, por eso que toma su viaje a París. Pero también hay un dato que puedo relacionar, que París era considerado capital de la cultura mundial. Así que todo cultor del arte del mundo quiso estar en París, y Vallejo no fue la excepción. Por eso que ahí se encuentra con diferentes intelectuales de toda la orbe. Y no olvidemos que Vallejo, hay algunos datos que pidió apoyo al gobierno para regresar a Perú, ¿no? En 2 ocasiones, pero creo que cuando llegaron los boletos o el dinero, pues él tomó en otro contexto, ¿no? Entonces Vallejo, más bien creo que en París, desde ahí irradia su verso para el mundo, ¿no? Y Vallejo no viajó para ser poeta en París. Él viaja publicando Los Heraldos Negros, publicando Trilce, Escalas Melografiadas y la novela corta Fabla Salvaje. Entonces Vallejo, pues, en el transcurso de su llegada a París, se habla mucho, en realidad, le digo lo que dicen los libros, jóvenes también que están acá de la universidad. Vallejo murió en calamidad, murió pidiendo, indigente, murió de hambre. Y en realidad la respuesta creo debe ser coherente, que sí, Vallejo pasó necesidades, ¿sí? Pero porque él simplemente trabajó en base a lo que le gustó, escribir. Y para eso solo quería tener para alimentarse, pagar su hotel, y viajó a algunas ciudades de Europa. Y acá puedo asumir con este testimonio de Elsa Enríquez. Elsa Enríquez, por ejemplo, cuenta, por eso que dice, Vallejo se le juzga como el poeta triste, melancólico, depresivo, por su bondad, por su sencillez. No le gustaba que lo subestimen a Vallejo, porque te aplastaba con su respuesta. Ahora dice, cuando Vallejo tenía dinero, nos llevaba a grandes restaurantes, comidas especiales, ostras. Y cuando no tenía, lo veíamos un Vallejo en la cola, junto a algunos intelectuales de Latinoamérica, que las damas francesas formaron para los poetas de menos recursos del mundo. Entonces Vallejo, bueno, en la noche todo dar, gastó todo y el otro día esperando su cola para comer algo simple, pero siempre siendo César Vallejo, erguido, nunca asustado, ¿no? Vallejo con dinero o sin dinero, es César Vallejo. Tenía una sola presentación, erguido, caminando elegantemente, como siempre sea uno de los mejores pulcramente vestidos del mundo, César Vallejo. ¿Sí? Para terminar lo que me había hecho la señorita desde La Habana, ¿no? Cuba. En realidad, hay muchos. Como le digo, desde la Casa de Vallejo tienen otra idea más de César Vallejo. Tengo tanta información que normalmente tengo que escudriñar todo, incluso los libros, incluso todo lo que tengo acá, para relacionar las fechas, porque acá hay una fecha que habla que Vallejo fue encarcelado el 7 de noviembre, pero fue encarcelado el 6 de noviembre, un dato que no considero. Incluso del padre, que muere el 24 de mayo, acá habla del 24 de marzo, ¿no? Por ahí algunos datos que no sé. Incluso también en el panel habla de 11 hermanos y fueron 12. Y para aclarar un poco, ¿cuál es el hermano que no está contabilizado en algunos libros? Es Manuel María, que murió a los 14 años. Y el tercero y el cuarto murieron, uno de 6 años y el otro de 14. Así que Vallejo conoce a 9, con él 10. Descendencia. Solo hay de 8 hermanos, porque Vallejo no tuvo y Miguel tampoco, ¿no? Hay muchos sobrinos nietos que yo he conocido, bastantes, que vienen de diferentes partes del Perú y el mundo, que viven en realidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar en una parte, ya estando en París, de Georgette, la musa de Vallejo. Pero antes que Vallejo conozca a Georgette, convivió con Henri Maizet, creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Y como Georgette cuenta, fue algo curioso que me conocí con Vallejo. Cuando Vallejo se cambia de hotel al Hotel Rivoli, si no me equivoco, Georgette vivía al frente.
Y Vallejo sale al balcón, Georgette también, y comenzaron a mirarse. Imagínate Vallejo conviviendo con alguien y se enamora de alguien que recién conoce. Por eso que Georgette dice, fue algo curioso cuando me conocí, porque los americanos hacen mucho gesto al hablar, y veíamos tras de las cortinas, ¿no? Haciendo gestos, Vallejo y sus amigos. Incluso me atreví a decir de Georgette, corriendo, mamá, mamá, pobrecito, los vecinos de frente son sordomudos, dice así. Y un día escuchó la voz de Vallejo, y igualmente se fue corriendo, mamá, mamá, el vecino habla. Y es así algo curioso, dice Georgette, que me conocí con César Vallejo. Imagínese que Vallejo, ¿no? Hay un dato que se maneja de que Vallejo enamora a Georgette y Georgette le dijo, ¿cómo te atreves? No sé si al fin estás con una mujer. Pero dio una esperanza, salvo que estés solo, ¿no? Ah, bueno, ya te dan una. Entonces, Vallejo le habían dicho que termine, ¿no? Que terminase con Henry Maicé. Entonces Vallejo respondió, no, no puedo hacer eso con la chola. Para mí Henry Maicé es lo máximo, es lo más grande que tengo. Pero Vallejo, ¿qué dijo? Termínalo tú. ¿Cómo le interpretamos esa parte? O sea, Vallejo no te quería ir directamente, pero por tercera persona, ¿sí? ¿Te gustaría que alguien te diga por otro, no por la pareja que tengas, sino que te diga, dice que no te quiere? Interesante, Vallejo, ¿eh? Así que hay que ser detallista también interpretando a César Vallejo. Así que no es el tono Vallejo que se ve. Vallejo siempre, incluso Vallejo, ¿no? Tenía sus deudores. Hablamos de Vallejo que pasó sus necesidades, pero sus deudores de él, que le debían de sus artículos, crónicas, reportajes, pero nunca cobraba. Siempre decía, oye, dile, por favor, a Mundial que me mande mis pagos, ¿no? Entonces, Vallejo era muy especial, ¿no? Ahí se conoce pues con Neruda, Juan Larrea, su biógrafo amigo de Vallejo español, también Juan Domingo Córdoba, ¿no? Con don Miguel de Unamuno, ¿no? Federico García Lorca. Y esto también, por ejemplo, quería aclarar un poquito, sé que está un poco desordenado porque tengo tantos datos de Vallejo que realmente todas las preguntas que me hacen pueden salir. Siempre se habla que Vallejo viajó a París y lo pagó el pasaje ante Antenor Orrego. Bueno, viajó, sí, juntos con el sobrino de Antenor Orrego, pero Vallejo, el dato que manejo desde la casa de Vallejo es que él había cobrado sus saberes, que trabajó como profesor. No olvidemos que él trabajó en el Colegio San Juan de Trujillo, fue profesor de Ciro Alegría, en el Colegio 241, que actualmente es la Casa de la Identidad en la Plaza de Armas de Trujillo, en Lima en el Colegio Barros, y luego en Nuestra Señora de Guadalupe, el colegio más emblemático del Perú. Y al cobrar su saber que le debía, con eso completa su pasaje de tercera clase. Claro, se habla un poco, relaciona cuando dicen, Julio Gálvez Orrego vendió su pasaje por 3 de tercera clase, y claro, hay uno para Vallejo, no, Vallejo ya tenía su boleto. Bueno, ese dato lo manejo desde acá, ¿sí? Así que hay muchos datos que realmente relacionan, pero no es así. ¿Sí? Luego nos quedamos en Georgette. La musa de Vallejo, que en realidad debemos tener ese dato importante, que Vallejo convive con ella desde 1928. No hubo descendencia, no hay descendencia, pero es un amor. ¿Y qué nos representa Georgette ante Vallejo? Lealtad, jóvenes, porque Vallejo, Georgette fue tan leal a Vallejo que ella se quedó viuda de 30 años, porque fue menor de Vallejo de 16 años, y nunca se volvió a comprometer con nadie más. A lo contrario, Vallejo, hay un dato, no sé cómo lo podemos tomar, mis queridos amigos también de Migratorios de César Vallejo, hay un dato que le digo que Vallejo frecuentó mucho el cementerio Montparnasse. Incluso Vallejo creo que mirando hacia arriba dice, cuando yo muera me gustaría reposar en este cementerio, pero no mirándote a la cara, por favor, hazme realidad, ¿no? Vallejo era un personaje. Ahora, ¿quién cumple ese deseo? Pues Georgette, porque cuando muere Vallejo, él fue enterrado en el cementerio Montrouge, París, y 32 años después lo trasladó Georgette donde él quiso, el cementerio Montparnasse, París. Ahora, mucho se maneja, muchos dicen, no, es que a Vallejo lo odiaban, no lo querían en Perú, se resintió con Perú. Pero tal vez puedo relacionar otro dato, ¿no? Un poco vanidoso, Vallejo, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? Porque en el cementerio que él pidió está en medio de 145 celebridades del mundo. Tengo el libro, en realidad, de Reinaldo Naranjo, que habla, ¿no? Uno por uno, las celebridades que están con César Vallejo. Entonces, ven que Vallejo era un personaje, no quiso estar en Santiago, pero sí en París, ¿no? Vallejo, él está actualmente desde el 3 de abril de 1970 en el cementerio Montparnasse, 32 años después.
Y su adorada Georgette vino al Perú 1951, mayo, octubre 6, 1952, Santiago Chuco una sola vez, y luego pues nuevamente viajó a París y al regreso se queda en Perú y murió en el Perú. Georgette muere a los 76 años y está enterrada en Lima, cementerio de la Planicie La Molina. Bueno, pabellón N número 36 para ser exacto. ¿Eh? Y Vallejo en París. ¿Sí? Entonces, esos más o menos son los datos referenciales para tener en cuenta, jóvenes, porque nosotros somos de Santiago, somos del Perú, y normalmente no conocemos, porque ¿sabe por qué? El error de nosotros, que leemos un solo libro y ahí nos quedamos. Esa es la historia, no, pues es una idea nada más. Yo que he leído, ¿cuántos libros? Tengo una biblioteca completa, imagínense. Estoy medio loco ya con la obra de Vallejo. Y trato de acercar los datos más cercanos, ¿sí? Y caballero no puede grabar acá, por favor. Entonces, lo que queremos es esto, tener en cuenta. También el dato que queríamos complementar es que se habla que Vallejo muere con tuberculosis, ¿verdad? Con paludismo. Pero hay un dato que se encuentra, es que Vallejo muere con una fiebre desconocida. Bueno, tuberculosis, una especulación. Paludismo se acerca un poquito porque Vallejo trabajó en la hacienda azucarera Roma en 1912 y ahí los obreros morían con malaria y paludismo. Se cree que ahí se contagia, agudiza el virus en su cuerpo y muere después de 26 años. Pero lo que ya se está acercando más es que Vallejo muere con una fiebre desconocida, de 41 grados a más. Eso es lo que dice. Pero ¿quién lo lleva esa fuente? Su amigo de Vallejo, Gonzalo More, Javier Abril y Ernesto More, André Coinet, el estudioso francés de Vallejo. Entonces yo me quedo con eso. ¿Sí? Y bueno, y saldrán datos, ¿no? Incluso Stephen Ihar creo que se atrevió, o no se atrevió, sino que me había dicho cuando vino en 2023, que él tiene dos hipótesis más. La cuarta y la quinta hipótesis, que su libro llegará en noviembre de 2024, y esperemos leerlo y ver en qué sentido se basa dos hipótesis más de su muerte de César Vallejo. ¿Sí? Muy bien, ¿hay alguna, tal vez alguna réplica, una preguntita, incluso acá los estudiantes de la Nacional de Trujillo? Sí, vamos con Moisés España, a ver, nuevamente, la madre patria. Moisés, bienvenido. ¿Alguna inquietud, Moisés? Muy buenas tardes desde España. Me parece muy interesante este recorrido que estamos haciendo en virtual desde Perú. Y lo que más me llama la atención es que hay muchísimos datos que desconocíamos de Vallejo ¿Qué pasa? Luego me pagan. y está siendo muy importante y muy interesante el poder acceder a ello. Otra cosa que me llama mucho la atención y estoy viendo es que la casa me recuerda mucho a las casas solariegas que hay aquí en La Mancha, en mi tierra, con su patio empedrado, incluso las piedras de la forma que están puestas me recuerda mucho a los empedrados que se hacían aquí a principios de siglo, incluso el siglo pasado. Incluso la estructura de la casa con el patio es muy similar a las que hay por aquí. Entonces, me parece muy curioso que sea tan idéntica a muchas casas que hay, por ejemplo, en Villanueva de los Infantes, que está aquí al lado, y ese empedrado que estamos viendo ahora es que es el típico que se hace aquí en esta zona. Entonces, además de la explicación que me está resultando muy interesante, me parece muy interesante ver la conexión entre nuestras dos tierras, hasta en detalles tan nimios que yo no creía que existían. Ajá. Sí, sí, perfecto, perfecto. Es parte Sí, del legado español en Santiago de Chuco, Tito. sí, sí. No olvidemos que los abuelos de Vallejo fueron dos sacerdotes españoles, José Rufo Vallejo y Baltasar Joaquín Mendoza. ¿No? Bueno, cómo lo tuvieron los hijos ya es otro tema de estudio, ¿no? Porque normalmente lo manejaban como ahijados, ¿no? Y para tener un dato importante, su abuelo de César Vallejo murió en Payas, que es una provincia acá allá en el departamento de Ancash, y ahí está enterrado en la iglesia, en la catacumba de Payasca. Bueno, vamos a seguir el recorrido, el otro patio. Hay que tener en cuenta que este es el patio número 2, ¿sí? Considerado, y para tener un dato importante, este patio se hizo realidad en venta a la Municipalidad Provincial de Santiago Chuco en 1987, según el dato que manejo. Es el patio más pequeño. Ahora vamos a entrar al patio más grande. Por acá vamos a pasar, justo estoy acá con estudiantes de la Nacional de Trujillo, turistas también de Trujillo, de Lima, que nos visitan, así que la casa siempre está acompañada. Este fondo maravilloso allá, y por acá tenemos, pues, un recorrido de Vallejo, de tanto de Perú como también en Europa. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en
En esta salita que eran dormitorios, según algunos familiares de Vallejo, sobrinos, nietos que han venido, pasen jóvenes, pues anteriormente era el traslado a base de Acémila, pues no de acá, Vallejo, Gomachuco, se hacía de 1 a 2 días a caballo. Y de acá el traslado hasta Trujillo de 4 a 5 días. Y a Lima de 7 a más. Porque desde Salaverry al Callao era también en vapor. Y Vallejo a partir de 17 de junio que le había dicho parte a París, pero octubre de 1925 comenzó a viajar primero a España, también fue a Rusia, no olvidemos que a Rusia viajó 3 veces Vallejo, 1928, 29 y 31, 15 de octubre. Y también fue a Italia, fue a Austria, Roma, toda España y Francia, ¿no? Vallejo. No olvidemos que esa imagen que se ve allá, tan hermosa, en este cuadro maravilloso, de Rómulo Azabache, un mochero, piano. Claro, él lo ha puesto en una piedrita, y el fondo de una calle antigua, y que está en una banca, en el bañero, creo más incluso sentado. Muy bien, ahora el capulí. Por acá el pollo. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, dice Vallejo, ¿no? Donde nos hace una falta de información. Y para eso, quiero invitar a mi pequeña, por ahí está Kiarita, ¿lo pueden llamar? Para que declame el poema Idilio Muerto, ya que relaciona el poema el Capulí, ¿sí? El Capulí. Kiara, vamos a hacer lo que recita ahí, nosotros nos vemos para acá. Con tu abrigo, hijita, hermano, con tu abrigo, ¿ya? Entonces, mis invitados de la transmisión virtual del guiado, queremos presentar el poema, incluso relaciona el patio. Acá tenemos el Capulí, que habla Vallejo en el poema Idilio Muerto. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce rita de junco y capulín? Ahora que me asfixia el cansancio y que dormita en la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos, que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de sus cañas de mayo de hogar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Gracias. Bravo. Poema maravilloso de Vallejo, Idilio Muerto, en los heraldos negros. Por acá tenemos el pozo de agua, bueno, que ya no tiene agua en realidad. Por acá los nidos de la gallina. Que Vallejo se menciona en el poema, pues, 3 de Trilce, ¿no? El pozo, las gallinas, el corral, Ciego Santiago, ¿no? Las personas mayores. Pero también en el poema No vive a nadie, que habla Vallejo, ¿no? Las casas nuevas están más muertas que las viejas, dice Vallejo. Porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Únicamente una casa vive, ¿no? Únicamente una casa vive de hombres, como una tumba. Solo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso, la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida. Poema, no vive ya nadie, jóvenes, en prosa, así que no nos veamos solo Heraldo Negro en Trilce. Vamos en prosa, son 29. Y creo que la poesía insípida, la que no la entiendes, es la mejor, ¿verdad? Porque yo puedo escribir, pues, amor, te extraño, tus ojos, tus pelos, tu labio, no puedo dormir, ¿va? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero Vallejo, amada, hoy tú te has crucificado en los 2 maderos curvados de mi beso. Ese es nuestro Vallejo, jóvenes. Como santiaguinos, como liberteños, como peruanos, orgullo de nuestro Vallejo, poeta universal, el poeta del Bicentenario, el estudiante del Bicentenario declarado este año, de la Nacional de Trujillo, el doctor honoris causa póstumo de la Nacional de Trujillo. Así que Vallejo, después que muere su cuerpo, tiene todos los logros que debe tenerlo en vida. Pero en vida también era importante, un Vallejo que realmente considerado. Nunca se amilanó ante nadie. Ahora el contexto de ideologías ya creo que lo dejamos ya en interpretación de cada uno de nosotros, ¿correcto? Porque tú me vas a decir, Vallejo es comunista, revolucionario, socialista, versus cristiano, te diré un comunista que es un poeta heterodoxo. Coge de todo un poco, pero no lo hace permanente.
De hecho, me dicen, pero hombre, caramba, Vallejo se afilió al Partido Comunista en España, fue secretario, estudió el fenómeno marxista 2 años y medio. Sí, sí, lo sé, pero para ver a dónde abarca, ¿no? Creo que Vallejo, ¿no? En este caso, creo lo manejo a Vallejo, en mi perspectiva mía, como el poeta humanista y sobre todo de empatía y solidaridad humana, porque se desprende incluso del mismo para hablar de quién, del pueblo, ¿no? Referente a la explotación, la injusticia. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque ustedes, jóvenes, también estudiantes de la Nacional y amigos que estamos en la emisión virtual, Vallejo, por ejemplo, no se reunía con cualquiera. Si ustedes me traen una foto Vallejo con el pueblo, con el campesino, con el proletario, no, con pura gente de alto nivel intelectual. Pero ven, esa empatía lo hace vivir como el pobre, porque lo interpreta. Pegan a Vallejo teniendo de todo, a todo dar y como si estuviera utilizando, ¿no? Poeta caviar, llamaríamos en este caso. Y Vallejo es el poeta de la solidaridad humana. Así que acá tenemos en el patio, allá está la cocina, pero vamos a entrar a la sala donde nace Vallejo. Por favor, acá vamos a entrar. Esta es la sala, paseo los padres, Vallejo en imagen, Francisco de Paula Vallejo Benítez, María de los Santos Mendoza Coronero, y por acá tenemos a Víctor Clemente. Un dato curioso, ¿no? Quiero darle, porque acá me han visitado sus nietos de Víctor Clemente, y yo le había dicho que era el hermano de Vallejo, que educó a Vallejo en 1904, como a la tutela. Pero alguien me dijo, por favor, quiero que lo digas que fuera mi abuelo. ¿Cómo así? Era racista y discriminador. No se reunía con cualquiera. Tenemos a Víctor Clemente, el segundo hermano de Vallejo, porque la primera fue María Jesús. Por acá tenemos 5 hermanos, por acá la relación de hermanos, acá 6 hermanos, 3 sobrinos, los pequeños, y él también el que era juez de primera instancia, Néstor Pablo, que se parece a Vallejo, ¿no? Por acá las cartas, de Madrid, 1900, y por acá yo tengo un dibujo. Nosotros, en los hoteles que vivo más fue en el Hotel Rivoli. Por ejemplo, aquí hay un dato importante, el edificio, por eso Vallejo no era muy materialista, que digamos. Creo que vivieron por ahí algunos meses, pero luego fue vendido, y con ese dinero recorrieron más ciudades en toda Europa. Así que Vallejo no se aferró mucho al materialismo, sino vivir día a día, pero vivirlo bien y dejar huella, ¿no? Su legado realmente lo imperializa Vallejo. Por eso que hay muchos estudiosos de todo el mundo, ¿no? Incluso hace poco han venido a hacer la declaratoria de Vallejo, el Vallejo del hace 4 días atrás, y vienen, ¿no?, reconocidos escritores y poetas de Latinoamérica, como 12. Entonces vemos que Vallejo nace a los 46 años, porque después que muere ya estamos escudriñando a Vallejo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, creo que Vallejo nos deja para tener diferentes criterios de analogía. Su poesía es tan amplia que tú puedes interpretar un verso de acuerdo a tu capacidad intelectual y profesional también, ¿eh? ¿No? Así es, por ejemplo, Vallejo, él cuando está en París, ¿no?, escribe antes el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, que me estaba hablando, pero también escribe el poema que estuvo en la cárcel también, ¿no?, que no está en Trilce, por ejemplo, está en Poemas Humanos. El momento más grave de la vida puede estar en una cárcel del Perú. Sí, es un poema muy bonito, así que les invitamos a compartir ustedes. Bueno, ¿no?, vamos a salir de acá porque seguimos el recorrido y acá vamos a... Es una salita acá, arte popular, al fondo. Acá tenemos las monturas y arte popular del Perú, ¿no?, que se maneja como una salita de arte popular. Y acá vamos a entrar a la sala de contexto amical de Vallejo, el Grupo Norte, por ejemplo, acá. La foto la mayoría lo conoce, está Víctor Raúl, por acá Antonio Dorrego, y Vallejo el quinto. Ahí está Vallejo. Ahí está Vallejo. Acá también esta foto donde vemos a Vallejo sentado, muy elegante, pues es que no mira la cámara. Macedonio de la Torre. Por ejemplo, acá hay un dato importante. Macedonio de la Torre, yo no sé qué tenía el cholo, pero lo respetábamos. Y acá hay un dato para que puedan también visualizar, a ver cómo lo puedo enfocar. ¿No? Cuando normalmente se habla de Vallejo, que, bueno, no muchos pueden, pero
voy a tener en cuenta que quiero que me ayuden a leer los jóvenes, a ver quién es más lector acá. Esta parte. Sí, a ver, vamos a ver. O todos en coro. A ver qué dice el testimonio de Macedonio La Torre para Vallejo, 1925. A ver, ¿no? Hay algo contradictorio, ¿no? Que Vallejo vivió de hambre, murió de hambre y cuentan otros datos, ¿no? Bueno, creo que hay una situación. A ver, ¿algún comentario? A ver, Escuchen. mira, nos escuchas, Tito, porque está un poquito fuerte en la parte interna siempre se pierde un poco la señal, pero bueno, vamos a ver si tenemos ahí a la participación de uno de nuestros concursantes de notas migratorias. Vamos a Sí, a ver pedirle si a ver se escucha. a Chantal, que ella es una peruana que vive en los Estados Unidos. ¿Cómo Va a salir un poquito captas donde hay tú señal. Santiago de Chuco? Ahí sí, sí te escuchamos, Tito. A ver, Sí, escucha a sí. la Chantal. Vamos, bienvenida. Hola, Sí, ahí está. buenos días, ¿qué tal? Sí, yo vivo Sí. en Canadá, nací en Perú, pero salí del En Canadá, sí. Perú muy joven y me identifico mucho con César Vallejo por el tema de cultura, ¿no? De cambio de cultura y la adaptación a nuevos países. Y primeramente, gracias por la invitación y felicidades a todos los participantes. Este recorrido realmente me ayuda a entender un poco más la vida de César Vallejo y cómo yo me puedo conectar con él también, ¿no? Con el tema de identidad, que a veces uno lo pierde cuando viaja o sale de los países y trata de, pues, aculturizarse, ¿no? El tema de identidad, el tema de la lengua, las barreras del idioma, las diferencias culturales. Es un proceso de adaptación que creo que eso también nos ayuda mucho a entender dentro de la vida de César Vallejo. A mí me hace entender un poco más el conflicto, ¿no? De identidad que podemos tener en estos cambios. Y yo trabajo con estudiantes en colegios bilingües, español-inglés, y veo cómo estos chicos cuando salen de sus países también tienen un problema de adaptación, ¿no? Porque no saben si es que tienen que cambiar y ser el país ajeno o identificarse también con su país natal. Y a veces hay como esas dificultades de cómo preservar esa identidad. Y creo que también en la vida de César Vallejo voy viendo que para él también puede haber sido un tema muy difícil, ¿no? Y ese lado melancólico, de repente ha sido un lado de él que le hacía difícil adaptarse y también un encuentro con su mismo país, Perú, donde pues lo metieron preso y pasó dificultades y tuvo que salir del país por temas personales o por crecimientos personales, ¿no? Y yo me pregunto, esta vida que él tuvo cuando tenía 16 años, que lo vimos en un principio, donde salía este personaje más jovial, más alegre, y digamos un cambio más allá, habrá sido por un tema de adaptación, ¿no? Un proceso, digamos, de partir de tu país natal o tener encuentros con tu país natal, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿cuál es la narración que se podría dar en el tema de adaptación que tuvo César Vallejo? Y digamos como un enfoque para ayudar también a estos chicos que salen de los países y no entienden, ¿no? Cómo identificarse. Esa sería mi pregunta. Bien, gracias, Chantal. Tito, escuchaste, ¿no? Sí, a ver, lo que queremos es tratar de relacionar la pregunta o insertar algo, por ejemplo, claro, se habla de necesidad de Vallejo que vivió o que cambió cuando tenía 16 años, un poco por ahí irónico, sarcástico, pero también hablemos un poquito que Vallejo en una de sus cartas, por ejemplo, nos da a entender diciendo, yo no he nacido para trabajar y no me gusta trabajar, dice Vallejo, ¿no? De Vallejo a Pablo Abril de Vivero, ¿cómo interpretaríamos esa parte, por ejemplo, no? Yo en mi modesto entender, comparto que Vallejo en la carta nos está dando a entender que él no ha nacido para recibir órdenes de nadie, crea su propia filosofía de vida, solo tener para comer, pagar su hotel y algunos viajes que hizo, ¿no? Así que de eso, de su pluma, sus artículos, crónicas y reportajes. En Perú, por ejemplo, tenemos que hablar un poquito, se habla un poco que Vallejo vivió algunas ciudades, pero hay también cartas que escribe a su hermano, por ejemplo, diciendo, mi querido hermano, estoy con un sueldo, con un gran sueldo en el Colegio San Juan de Trujillo, dice Vallejo, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión ya de relacionar y interpretación. De hecho, que las circunstancias que uno vive, normalmente lo manejamos como ya permanente. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos circunstancias, a veces tienes, a veces no tienes, y normalmente lo hablas, y alguien lo graba eso y dice, oh, mira cómo vive él, pero tal vez una circunstancia, ¿no? No olvidemos que Vallejo, al conocer a Georgette,
me cambia un poquito también tu contexto de vivencial, pero claro, siempre vamos al poeta por la escritura, el poeta melancólico y triste, ¿no? Que entra en el poeta del dolor humano, incluso se maneja, pero creo que Vallejo narra toda parte de algo, de él, de una experiencia probablemente, y se mete al personaje, que es el verdadero pueblo, la necesidad. Porque Vallejo, incluso, este dato muy importante que Vallejo nos da a entender diciendo, voy sintiéndome revolucionario y revolucionario, dice Vallejo, en una carta. Bueno, hasta ahí todo bien, chicos, pero Vallejo nos complementa, pero por experiencias vividas, no por ideas aprendidas. Don Vallejo vive su mundo de él, ¿no? Como si tuvo por momentos vivir bien, por momentos pasar tal vez su necesidad, pero bueno, es su criterio de él también, su responsabilidad de él, ¿no? Entonces, normalmente manejamos al Vallejo rico en su intelecto. Vallejo se reunió con los más grandes por su intelecto, más no porque tenía bastante dinero. Esa es una respuesta tal vez en mi criterio mío como encargado y director de la Casa Museo César Vallejo, ¿no? Para tener en cuenta, porque al estar acá es una gran responsabilidad y debemos manejar también un criterio, no lo que me dice el libro, lo que normalmente se cree, ¿no? Porque, bueno, libros dicen en otro lado, he encontrado datos que Vallejo muere en calamidad, pidiendo, indigente. Yo lo interpreto ser indigente, ir a Trujillo, por ejemplo, con mi guitarra y sentarme en la plaza de armas, no cantar, sino pedir a todo el mundo. Soy Tito Perú, deme, por favor, ¿no? Ya, eso es indigente. Pero si me ven tocando, por ejemplo, en un restaurante, dirán, pobrecito, no tiene. No, 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 es que es ser lo que yo soy. Vivir de lo que tú eres. Y Vallejo vive, ¿no? Por eso que él dice, soy un poeta libre, vivo de mi esencia poética, más no soy comodín como otros. Cuando el gobierno quiso tentar a Vallejo, creo, cambiar el estatus en 1937, y eso nos da a entender que Vallejo tenía convicción de lo que él era. Incluso en el último discurso, acá relaciono varios temas de una vez ya que estamos hablando, que fue en julio de 1937, vemos un Vallejo que salió a dar un discurso por la defensa de la cultura, el Congreso Antifascista en España, y dentro de ello también Vallejo dice, los responsables de lo que sucede en el mundo somos los escritores, porque tenemos el arma más formidable que es el verbo. Y también dice Vallejo, Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo, la palabra justa, el asunto justo y moveré el mundo. Entonces, Vallejo se autoevalúa también, sabe que somos los responsables. Y entonces, hay mucho más datos relacionados parte de Vallejo, ¿no? Por ejemplo, ahorita llega un libro del psicoanálisis de Vallejo, me ha dejado sorprendido. Yo ya pensaba que Vallejo era un poco jovial, no era triste ni melancólico, y de un doctor realmente que trata un libro para darnos cuenta que Vallejo, él escribe en base de algo, parte de él, pero se mete al verdadero pueblo. Y bueno, entonces nuestro Vallejo nos deja tantos datos para poder interpretar, jóvenes, de grandes intelectuales que ahorita estoy conversando también, que debemos tratar de interpretar, ¿no? Deducir de lo que era Vallejo. Imagínense que Vallejo, hay un dato, creo que, quiero contarlo acá, esta anécdota, de José de Cref, si creo todos conocen, un escultor español, hizo 2 estatuas a Vallejo. Bueno, Vallejo posó, pero circunstancialmente hubo una exposición de estatuas, y Vallejo se encuentra frente a su imagen, ¿no? Vallejo se encuentra frente a su imagen, y alguien se acerca y le dice, ¿qué se siente ser representado por 2 estatuas de José de Cref? La pregunta es, para lo que estamos en virtual y lo que estamos acá en la Casa de Vallejo, si a usted le hacen un cuadro, alguien le dice, señorita, ¿qué se siente ser representado por el cuadro tal, no? ¿Usted qué va a decir? Muchas gracias, lo agradezco al pintor, ¿no? ¿Vallejo dijo eso? No. Vallejo simplemente dijo, yo no me siento representado por ninguna estatua, por ningún dibujo y por ninguna fotografía. Pero José de Cref le ha hecho 2. Y acá quiero que me ayuden a interpretar, mis queridos amigos que estamos en este guiado virtual, ¿por qué Vallejo, viendo su imagen, no ves que esa estatua parece un caballo? Dice, pero nos complementa. Un hombre se siente representado cuando haya vivido. Ahí nos ayuda un poco más a entender a Vallejo. Así que dejo a los grandes intelectuales que están en este guiado virtual para que me ayuden a relacionar esa parte que Vallejo responde que su estatua parece un caballo.
Ujú. A ver, vámonos con Argentina. Tenemos a Paula Pizano en Argentina. Bienvenida, Paula. Te escucha Tito en Santiago Chuco. Sí, sí. Activa tu micrófono. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Te ¿Ahí me escuchamos. escuchan? Sí, sí. Sí, Sí, sí. pensaba en lo que plantea el hermano sobre esta estatua, parece un caballo, ¿no? Y el caballo se puede domar, pero César Vallejos, el espíritu, él tiene un espíritu indomable. Me parece que por eso él reniega de toda estatua y toda fotografía, porque creo que sentía que su alma no se podía capturar. Ujú. Bien, Interesante, interesante. gracias, Paula. Así que chicos, Álvaro San Martín en Chile. A ver qué nos dice Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Te escuchamos. Bueno, mucho gusto una vez más acá, Jorge. Felicitar también, agradecer a Tito. Por harto tiempo fui también guía de museo, así que me siento muy identificado con esta hermosa visita. Esencialmente creo que es eso. La estatua, bueno, puede representar para mucha gente del ámbito intelectual algo totalmente maravilloso, ¿no? Pero para Vallejos en su estilo era distinto, ¿no? Vemos claramente que para él la estatua está inmóvil, está estática, pero él es todo lo contrario, lo vemos como se mueve, como él prácticamente es un ser lleno de esta energía, lleno de esta vida que es alimentada simplemente por las cosas sencillas, ¿no? Una gente, un humanismo tremendo. Creo que es eso, es un gran intelectual, creo que es uno, como han dicho, de los más grandes, si no el más grande de acá de Latinoamérica. Así que eso, felicitar por la visita también. Ya, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Álvaro. interesante, interesante. Me ayuda mucho a canalizar esto para poder más seguir interpretando cada verso de César Vallejo. Sobre todo, otro dato, ¿no? Por ejemplo, en el mismo discurso Vallejo hace mención a Jesús. Vallejo dice, Jesús decía, jóvenes, miren lo que dice Vallejo, Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Está escrito. Pero Vallejo dice, es tiempo de reemplazar esta fórmula con esta otra. Mi reino es de este mundo y también del otro. ¿Cómo podemos canalizar eso? Ah, Chicos, a ver, ¿alguna interpretación acá usted? vamos a Cuba, a ver si nos escucha Arturo. ¿Estás por ahí, Arturito? Vamos a ver si logramos a Ángel Arturo Garcés. Él se encuentra en La Habana. A veces es difícil que entre en la señal, pero vamos a ver si logramos escucharlo. No está por ahí Ángel Arturo. Bueno, eh, vamos a pedirle la palabra a ver a Olat. Olat Sánchez, bienvenida. Ya que estamos acá en el patio principal, Hola. Ajá. Ahí te patio 1, y por escucha, acá está la cocina maravillosa de Vallejo. ahí está Bueno, la cocina cocina. Vamos a típica ver de la la cocina, época, de la vemos primera la época. cocina y escuchamos a Olat. A ver, mira, descríbenos la La cocina cocina. típica de época, por acá está la famosa shanga, que era para poner las cosas frescas, el horno, la boca del horno, el fogón con las ollas pues de barro en ese tiempo, y por acá algunos utensilios que se utilizaban. De hecho, que han pasado tantos años que ahora ya no vemos una cocina así, con todo lo que estamos ahorita visualizando en realidad. Ya Santiago Chuco cambió también, se está modernizando. Lo que yo quiero es que nos actualicemos, pero siempre llevando nuestra cultura. Los jóvenes, nuestro payo, ¿no? Nuestro vallejo, que muchas veces lo dejamos de lado. Bailamos más otra danza de cercano y que el payo, ¿no? Entonces, continuamos a ver con la Sí. pregunta o la réplica de... A ver, vámonos con Olat. Olat, ¿alguna interpretación de pronto de lo que nos dijo Tito? ¿Te gustó la cocina? Tú como dama, por ejemplo. Sí. A ver, interpretación como tal, no, pero le estoy dando vueltas al concepto, a la idea de poder amar un país que no sea el tuyo tanto como para querer morir en él. O sea, al final, no sé si estaba más enamorado de lo que era Francia, de lo que era esa cultura, o de la idea de un lugar donde se reunían pues todos los ilustrados, donde poder encontrar lo mejor de la cultura de todo el mundo. Entonces,
es una curiosidad, una cosa a la que le estoy dando vueltas, que yo al final también estuve viajando durante un tiempo, he estado viviendo en otros países, los he amado, pero no tanto, siempre tengo ahí la sensación de querer volver, a disfrutar de lo mío, de mi tierra. O sea, yo no pensaría en irme a morir a otro lugar. Claro, claro. Bien, hola. Vámonos con Gabriela Guzmán. A ver, Gabriela, ¿qué opinas tú, Gabriela? Bienvenida. Hola, a mí me ha dado vuelta el tema de que lo han mencionado varias veces cuando hablan de lo que él escribe y de lo que él comenta como en vida, aparte de su obra, como esa libertad que tiene para decir lo que él cree, lo que él siente, y creo que a veces una persona puede tener mucho talento, puede tener intelectualmente muchas capacidades, pero si no tiene esa libertad, finalmente no va a lograr decir lo que solo él puede decir. Y eso es lo que nos dejan como poetas, como, no sé, para mí, por ejemplo, en Chile tenemos a Gabriela Mistral, también a Pablo Neruda, que han dicho cosas que solo ellos podían decir, y eso es muy lindo. A mí eso me gusta, la libertad que tiene que ir junto con el talento. Claro, claro. Bien, bien, gracias. Vámonos con Sofía Barca, Argentina. A ver, Sofía, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta invitación, por este recorrido tan precioso por la casa de César Vallejo. La verdad que yo no conozco Perú, pero bueno, me he transportado hacia allá. La Ahorita verdad que termino, es chicos. Ahorita precioso. termino para algunos datos más, ¿ya? Sí, te escuchamos. Eh, Precioso, la verdad. Ahí vi la cocina y me llamó mucho la atención el tema del pozo, porque César Vallejo en Los Heraldos Negros utiliza un verbo que, bueno, yo lo conocí por él, que es el verbo emposarse, que dice que ese dolor se empoza en el alma. Entonces al ver el pozo se me vino esa imagen. Es un verbo que no se usa mucho en la poesía, y la verdad que el símbolo del pozo en las sociedades iniciáticas tiene muchos significados, eso secreto, enigmático, y tiene que ver también con esto que hablábamos un poco de esas ansias de conocimiento infinito, del viaje que tenía él. Así que bueno, me llamó mucho la atención eso. Bien, bien, gracias. Vámonos con Tito. Tito, Sí, sí. Eh, es muy interesante, Jorge, todo el recorrido del día de hoy. Un poco más actualizado, creo que de la que te había dicho. ajá, claro. Sobre todo quisiera terminar, por ejemplo, para la interpretación de todos y jóvenes. Venga, más acá, para terminar con esta. Hay una anécdota que manejamos un poquito de Alejo Carpentier. Sé que algunos han leído, el cubano, que cuenta pues Ujú. que Vallejo es un testimonio, en realidad es un testimonio de Alejo Carpentier, diciendo que Vallejo en París era una institución. Ningún intelectual de Latinoamérica, dice Carpentier, se iba sin presentar su saludo a Vallejo. Me pasó eso a mí. Pedí conversar con Vallejo y él me citó una semana después. Y Vallejo le había aclarado que, bueno, que sea a las 4 de la tarde acostumbraba a caminar, no era a cualquier hora. Carpentier va a la fecha que quedaron, hora exacta, lo encontró a Vallejo, dice, esperándolo vestido elegantemente. Entonces él se va con una idea porque iba a intercambiar diálogo con Vallejo, pero la sorpresa fue que Vallejo se acercó con voz pausada y terminante y le dijo, solo hay una condición, caminar conmigo, que usted durante el recorrido no hablará una sola palabra. Don Carpentier dice, caminamos 2 horas en silencio y solo hablé para despedirme de Vallejo. Bueno, Vallejo tiene algunas facetas impresionantes. ¿Qué opinión referente a lo de Vallejo, no? Que silenció a Carpentier, uno de los mejores diplomático y escritor cubano. Ajá. Y Vámonos luego con ya Bernarda también, Orrego. A ver, Bernarda, te escuchamos, Bernarda. Te escucha Tito en Santiago de Chuco. Tu micrófono, tu micrófono. Activa tu micrófono, Bernarda. Ahí, ahora sí. Hola, Bienvenida, bienvenida. ¿qué tal? Vi que hay otros más de Chile. Qué bien.
Estaba escuchando atentamente y revisando ahí con Tito, y también pensé en esas casas. Acá en Chile está la casa de Gabriela Mistral, y que también tiene ahí su museo, y uno se traslada a los inicios, cuando uno empezó a escribir, qué sé yo. La verdad que yo no estoy muy ligada, digamos, a estos temas. eh, Esto es mi primera vez de compartir con otras personas, y la verdad es un honor y me gusta mucho. Y me gusta darle sentido a la cultura, porque los jóvenes, por ejemplo, se quedan con las ideas, así como hablaba Tito, de que es bueno interiorizarse, porque de todas las cosas que se dice de Vallejo, por ejemplo, no sé, que era un comunista abandonado, que Perú no lo quiso de vuelta, qué sé yo. Pero él tenía un espíritu más grande que él mismo, porque como dice, era una institución en París. Y él quiso estar allá, no quiso estar en otro lado porque era grande desde siempre. Yo pienso que eso es admirable. Y estar donde te quieren, estar donde te valoran. ¿Ah? Así que eso, me gusta mucho participar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Bernarda. Para nosotros es una alegría tenerte. Bienvenida Gracias. siempre. Vámonos Ok. con Tito. Sí, muy bien, agradecido. Vamos a escuchar a Tito porque Tito también es cantautor Creo que y entiende convierte que la no es, poesía de bueno, Vallejo en no es todos los música. días. Muy bien, Jorge Carrión. Sí, sí. Yo estoy tan agradecido y con el permiso, de hecho, de nuestra autoridad edil, el doctor Víctor Primitivo Lujanchero, me autorizó para hacer este recorrido, porque siempre yo respeto mi jerarquía. Adelante. Entonces, hemos dado algunos datos que para mí en realidad un recorrido acá es mucho más, porque si veo imágenes, hoy peleamos mucho más, 3 hasta 4 horas, pero he tratado de sacar por ahí algunos datos, sobre todo que apoyo en mi cabeza en el momento, porque si yo me siento de nuevo a recordar, hay mucho más datos. Y quiero terminar, incluso estoy acá con estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, Pilar Santiago Chuco, que luego ya vamos a dar un complemento para ellos. Quiero terminar con este poema maravilloso de Vallejo, Los Heraldos Negros. Incluso aquí habla del pozo, ¿no? Habla del horno, y también un verso, ¿no? Golpes como del odio de Dios, ¿no? Que nos deja para interpretar. Voy a terminar con esto y espero que haya sido un pedacito de ustedes para poder, desde la Casa Museo César Vallejo, dialogar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que la puerta se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos. Y todo lo vivido se emposa como charco de polvo en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes,
Yo no sé. Algo negro, chicos. Bien, Jorge Carrión, creo que me inspiraron yo, todo el grupo especial y los jóvenes estudiantes de la Nacional de Trujillo. No esperaba este momento, pero creo que día a día se adecua a lo que uno va creciendo intelectualmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Tito. Bueno, llegamos al final. Este no es un final, vamos a tenerlo pronto a Tito nuevamente y es probable que tengamos un enlace con Aracataca y para hacer un Macondo y un encuentro con lo que significa César Vallejo allá en Santiago de Chuco, para darle mayor profundidad incluso a esa parte poética y narrativa, ¿no? Con García Márquez y con Vallejo como poeta. Pronto les estaremos anunciando ese encuentro, siempre gracias a la magia de Internet. Gracias, Tito, un abrazo a la distancia. Tienes todo el cariño de toda la gente que participa en Notas Migratorias César Vallejo. Recuerda que tenemos gente participando de España, de Cuba, de Argentina, de Chile, de todos los países prácticamente, ¿no? Y el 31 de diciembre se sabe quién es el ganador. Seguramente Tito va a ser un invitado de honor también para ese día. Un abrazo a la distancia. Tus palabras finales, Tito. Sí, quiero despedirme con esta frase maravillosa de Vallejo. Es muy conocida ya, pues hay, hermano, muchísimo que hacer. Con lo que lo pereniza Vallejo, creo, del poema Epístola a los Transeúntes. Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, César Vallejo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos para Tito. Notas migratorias, César Vallejo, poema y verso, narrativas literarias, periodismo en acción, por lo que muchos callan, suspiran, más allá de las fronteras, 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 fronteras silenciosas que se hacen eco, incluso sin haberlas cruzado, y tienen su Montparnasse en sus propios Santiagos de Chuco, en sus propias cárceles, en sus propias cuitas de Junco y Capulí. Notas migratorias, César Vallejo, concurso hecho himno, podio de honor, hecho amor. Ventana cultural, echa la medida que apagan el fuego de millones de panes que en la puerta del honor aún se quema. Hoy en la distancia, cuando me doy cuenta que fenezco de vida más no de tiempo, cuando descubro que vivo despidiéndome, más no dando bienvenidas, abrazo, no al primer hombre, sino el último de la fila, aquel que nunca le importó la clase, al que jamás quiso salir en la foto, al que nunca se afeitó, acicaló al extremo, no solo por pobreza material, sino por riqueza espiritual, al desvalido, al Vallejo, poema y verso, narrativas literarias, periodismo en acción, por lo que muchos callan, suspiran, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, fronteras silenciosas que se hacen eco incluso sin haberlas cruzado, y tienen su Montparnasse en sus propios Santiagos de Chuco, en sus propias cárceles, en sus propias cuitas de Junco y Capulí. Notas migratorias, César Vallejo, concurso hecho himno, podio de honor, hecho amor. Más allá de las fronteras, fronteras silenciosas que se hacen eco, incluso sin haberlas cruzado, y tienen su Montparnasse
santiagos de Chuco en sus propias cárceles, en sus propias cuitas de Junco y Capulín.